Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que analizamos con una invitada o un invitado los problemas que estamos viviendo como humanidad, como sociedad, como país, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a continuar con una reflexión que iniciamos hace algún tiempo, hace un mes, con los temas de inteligencia artificial y de seguridad, que forman parte de un proyecto de investigación que convoca a personas de distintas instituciones y universidades, que es un proyecto auspiciado por, digamos, generado por la Fundación Friedrich Ebert, y que a su vez ha auspiciado un conjunto de programas que hacemos sobre ese tema, y que tiene que ver con las transformaciones y proyectos de sociedad actual. Y uno de los puntos, uno de los temas que vamos a ver hoy, o el tema que vamos a ver hoy, es el de las transformaciones que vive el mundo y la sociedad chilena, que generan dificultades, oportunidades, que a veces los cierran, los proyectos que hay sobre esa sociedad. Proyectos que pueden venir de los sectores de derecha, proyectos que pueden venir de los sectores de izquierda o progresistas. Y entonces, lo que uno hoy día puede decir al respecto es que, y esto es una cosa que yo insisto mucho en todos los programas, es que estamos en una transformación muy profunda de la sociedad, que no necesariamente se ha ido produciendo por la voluntad, sino que por transformaciones de distinto tipo. La sociedad de hoy, por supuesto, teniendo muchos elementos de la sociedad del pasado, que se hibridan, que se mezclan con él, la sociedad de hoy no es la sociedad en la cual se fundaron las grandes instituciones que conocemos hoy. Por ejemplo, la democracia. Por ejemplo, y es un tema clave, lo que era el trabajo en el sentido que le daba la sociedad industrial. La importancia que tenía la sociedad nacional, donde, digamos, que era la unidad de la cual se producían los grandes temas, los grandes problemas, los grandes proyectos. Hoy día estamos en una cosa que que se puede llamar de distintas maneras y tiene muchos nombres, pero uno podría decir es una sociedad que deja de ser estrictamente la sociedad industrial y que pasa a ser la sociedad, si ustedes quieren, de la inteligencia artificial, del algoritmo, cibernética, de la información, comunicacional, algunos le llaman la sociedad líquida, y deja de ser la sociedad también nacional y pasa a ser la sociedad globalizada. No desaparecen todavía las
naciones, pero cambia su sentido. Y hay autores, por ejemplo, que entienden que una institución como la democracia, por ejemplo, no se puede basar en la sociedad nacional, sino en lo que, dado todos los flujos migratorios y la globalización, lo que él llamaba el patriotismo constitucional. Ahora, esta transformación de la sociedad que lleva 200 años o 300 años, que nace con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, con la creación de los estados nacionales, eh, esta sociedad tiene, la sociedad desarrollada o subdesarrollada en esas líneas, hoy es una sociedad de alguna manera desestructurada, estallada, con transformaciones que están en curso, como, como las señalamos algunas con el nombre, pero que básicamente son de dos tipos. Son las transformaciones estructurales, digamos, y cuando dice estructural tiende a decir económico. Y también las estructuras políticas que se generan en ese tipo de sociedad. Y entonces está claro que los cambios que hemos señalado, la presencia de la inteligencia artificial, la dominación de la inteligencia artificial, el reinado del algoritmo, todo ello tiene que ver con transformaciones básicamente estructurales. Cambian la manera de producir, de trabajar y de organizarse. Y en ese sentido afectan, por supuesto, estas transformaciones de la sociedad afectan lo que son los regímenes políticos que hemos conocido. Eso serían las transformaciones estructurales. Pero, y en esto, el proyecto que mencionábamos y la conversación de hoy va a girar en torno a otra dimensión, que es la transformación cultural, que incluso uno podría decir que las transformaciones culturales pesan, dominan a las transformaciones estructurales y se transforman ella misma en una estructura. ¿Cómo se puede analizar esto? ¿Cuáles son estas grandes transformaciones estructurales y cuáles son los efectos que esto tiene en los proyectos o qué tipo de proyectos, ya vengan de derecha, ya vengan de la izquierda, de transformación pueden ofrecerse hoy día? ¿Y por qué unos tienden a imponerse más que los otros en distintas partes del mundo? Bueno, para hablar de esto hemos invitado a una de las investigadoras y coautoras y co-investigadoras de este gran proyecto que hemos señalado, y que se ha preocupado precisamente de los temas dado su trayectoria. Además, ya les hemos invitado además alguna vez, dada su trayectoria, se preocupa fundamentalmente de los temas de transformación cultural, los cambios culturales. Y la investigación en este proyecto la ha realizado fundamentalmente junto con Pedro Huelga, que ha sido también, que es un especialista en los temas culturales y que ha sido también un invitado, y al cual probablemente tendremos para tocar otros aspectos de lo que vamos a ver hoy en un próximo capítulo de este programa. Bueno, Macarena Borchardt. Macarena Borchardt es una socióloga doctorada en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, magíster en sociología por la Universidad de Warwick, también en el Reino Unido, y licenciada en sociología por la Universidad de Chile, donde fue alumna mía y una gran ayudante en los cursos que yo desempeñaba. Actualmente trabaja en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales y es una especialista en estos temas que tienen que ver con los cambios culturales en los distintos niveles de la sociedad.
y tiene muchas investigaciones y muchas publicaciones al respecto. Bueno, muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros. Y para partir, le diría, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los cambios culturales básicos que están transformando, que no son cambios como ocurría, bueno, dentro de la sociedad industrial internacional también había cambios, pero ¿cuáles son los cambios culturales que hoy día cambian estructuralmente, de alguna manera, la sociedad actual? Y después veremos los desafíos que presentan, etc. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, primero por la invitación a conversar. Es una pregunta compleja, porque efectivamente las tendencias de cambio sociocultural son múltiples, son muchas. Pero a partir de mi trabajo y la reflexión que iba haciendo con mis colegas, hay algunas que nos parecen como especialmente relevantes en términos de desafiar la construcción de proyectos de sociedad, que era un poco la pregunta que usted ponía al principio, ¿no? Y en ese contexto hay uno que me parece especialmente interesante destacar, que tiene que ver con una suerte de hibridez normativa progresiva de la sociedad, ¿ya? Y con eso Explíquenos, explíquenos sí, voy a- esas sí, frases complejas. sonó un poco a chino, ¿no? Pero lo vamos a traducir obviamente en la conversación y tiene que ver con observar que cada vez más es más frecuente observar en los estudios, en las encuestas, en las conversaciones que uno puede tener con las personas, que las preferencias que tienen las personas en sus anhelos, pero también en el modo en que juzgan el mundo, ¿no? En el modo en que sueñan o proyectan ideas de futuro, por ejemplo, uno empieza a observar que coexisten ciertos principios que a lo mejor antes pensábamos que eran contradictorios, y que hoy en día parece que pueden coexistir, no necesariamente tensionados, sino que simplemente coexisten en las narrativas o en las preferencias, como digo, de las personas. Y eso es interesante desde el punto de vista de la pregunta que me hacía, porque los proyectos de sociedad y los proyectos políticos, cuando se formulan, necesitan apelar a ciertos principios. Tradicionalmente nosotros antes, sobre todo, organizábamos el mundo en ciertos polos, ¿no? La izquierda, la derecha, y uno lo organizaba de manera simplificada, obviamente, en torno a ciertos principios, como igualdad, libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Obviamente hay otros principios que definen ambos proyectos, pero uno observaba ciertos principios como principios dicotómicos. Y empieza a pasar, y distintos estudios lo van mostrando, que muchos de estos principios pueden coexistir. Y que hoy día no es tan raro que las personas puedan a lo mejor anhelar libertad y anhelar igualdad, anhelar dignidad común, reconocimiento a la dignidad común, pero también reconocimiento al mérito individual, que puedan anhelar un Estado garantista, pero que también puedan anhelar que el mercado, por ejemplo, pueda evidentemente operar en ciertas dimensiones de la vida social. Entonces, empieza a haber esta, llamamos como hibridización o hibridación, en el sentido de que hay una coexistencia de principios de legitimación que antes, como decía, quizás pensábamos contradictorio. Y eso es difícil para cualquier proyecto que tiene que escoger una identidad, ¿no? Al O momento sea, de apelar a una ciudadanía. en un sujeto, en un mismo sujeto, coexisten valores en contraposición, digamos, Mm. o que antes estaban claramente polarizados en disputa y que ahora forman parte de un proyecto individual, digamos, ¿eh? Y que a nivel colectivo o a nivel de la sociedad cuesta mucho, digamos, por lo menos en los proyectos que conocíamos que estaban basados en ciertas dicotomías. Ujú. Exactamente. Y pensamos que si uno mira la sociedad chilena y uno mira como el periplo político que hemos pasado en los últimos años, ¿no? Uno ve síntomas de eso. Eh, a veces se habla, por ejemplo, como de esta volatilidad de la ciudadanía, ¿no? Como que a veces parece que nos importan ciertos temas, luego parece que nos importan otros, como si ciertas creencias o opiniones que nos parecían como muy estructurales, muy mayoritarias, fácilmente pudieran cambiar al ritmo de ciertas contingencias. Esa volatilidad, esos cambios, que a lo mejor se reflejaron, por ejemplo, en la experiencia constitucional que vivió Chile hace unos años,
son confusas a veces para uno, por ejemplo, como analista, cuando lo mira desde los lentes más del pasado, ¿no? Donde el mundo era más binario, ¿sí? Pero da la impresión de que hoy día, como decíamos, existen estas coexistencias porque hay mucha más complejidad, ¿no? En términos de cómo las personas quizás van escogiendo ciertos principios normativos o van siendo influenciados por ciertos principios normativos y no necesariamente los viven como una disputa, sino que simplemente coexisten en sus vidas cotidianas de distintas formas. Y en este contexto, por ejemplo, creo que un ejemplo interesante es la demanda por orden o la demanda por seguridad. Quizás desde una lectura dicotómica en el pasado, uno podría haber pensado que la demanda por orden o seguridad era una demanda mucho más propia de un pensamiento de derecha, un pensamiento conservador, y que a lo mejor no era una demanda tan propia de un proyecto político de izquierda. Y hoy en día es bastante evidente, por ejemplo, que al calor de una contingencia, al calor de emociones, al calor del temor, al calor de cómo ha ido cambiando la experiencia cotidiana de muchas personas con la migración y con varios, digamos, experiencias, la demanda por seguridad se vuelve bastante transversal y la demanda de orden o seguridad sería difícil hoy día decir que es una demanda propia del mundo de derecha. Y pueden haber muchas personas que a lo mejor sintonizan con principios de la izquierda tradicionales y que también están anhelando orden y seguridad, ¿sí? ¿Y qué Y pasa, eso por es... ejemplo, con el principio de igualdad? Uh-huh. Exacto. No, pero ¿qué pasa ahí? También pasa a ser, el principio de igualdad también pasa a ser un principio, porque es claramente un principio invocado por las izquierdas o Claro. el progresismo, lo que sea. ¿Eh? Y más bien la idea de jerarquización, de autoridad, Uh-huh. de alguna manera era mucho más un principio de derecha. Ahora, Sí. si usted me dice que se ha producido esta hibridación, quiere decir que también el principio de derecha sería absorbido, no absorbido, pero digamos, adquirido también por un mundo de derecha. Bueno, esa pregunta es bien interesante. Claro, efectivamente uno podría pensar que hay ciertas dimensiones del principio de igualdad que se han masificado, pero quizás son ciertas dimensiones del principio de igualdad, porque el principio de igualdad es complejo. De hecho, uno tiene que hacer una pregunta que es muy seniana, siempre digo yo, como de este filósofo Amartya Sen, que es la pregunta como igualdad de qué, ¿cierto? Porque la igualdad tiene que referir a un cierto ámbito. Entonces, claro, un principio que sabemos que se ha ido masificando en la sociedad chilena y que aparece mucho en los estudios de la ciencia social en los últimos años es el principio de la dignidad en el trato, que tiene que ver con una expectativa de ser tratado de manera simétrica en las relaciones sociales, donde ciertas jerarquías, como las jerarquías de clase, por ejemplo, no debieran, en el contexto de este ideal, tener un impacto en el modo en que las personas se tratan, por ejemplo. Eso tiene que ver también con una traducción del principio de los derechos humanos, que es un principio que está instalado ya hace muchos años, ¿cierto?, en la sociedad y que también ha tenido un impacto, ¿cierto?, en lo que las personas piensan. Entonces, uno podría pensar que una cierta conciencia de derechos sí efectivamente se ha masificado. Ahora, lo interesante, hablando de lo híbrido, es que también convive con lógicas de justificación de la desigualdad económica que también están presentes de manera mayoritaria en gran parte de la ciudadanía. Desigualdad económica también, nuevamente, con un matiz, que es el matiz de la desigualdad económica que se produce vía mérito, ¿no? Lo que no se ha masificado es una tolerancia a la desigualdad económica que se percibe como injusta, producto de la herencia, por ejemplo, o producto del abuso, ¿no? Pero la desigualdad económica que se produce vía mérito es bastante justificada y legitimada a nivel de la población general. Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando, ¿ya? Y en ese contexto también, si uno lo pone desde el punto de vista de cualquier proyecto, ya sea la izquierda o la derecha o quien quieras, como levantar un proyecto de sociedad, la pregunta es, ¿a qué sujeto tú apelas en la producción de sociedad? ¿A quién convocas, ¿no? A seguir tu proyecto de sociedad cuando tienes estos sujetos quizás cada vez más híbridos y que no se van a identificar simplemente con un principio, ¿ya? Y esa tensión a mí me parece que uno la ve permanentemente en los discursos hoy en día de los distintos sectores, también pueden ayudar incluso a explicar a veces la popularidad o no popularidad de ciertos proyectos,
porque a veces logran resonar mejor, podríamos decir, con esas mixturas ideológicas, por decirlo de alguna forma, que antes nos parecían quizá un poco curiosas y ahora se han vuelto la norma, yo creo. Y eso significa, vamos después a completar un aspecto que me parece importante, pero eso significa entonces la dificultad de un proyecto, porque un proyecto, la idea de un proyecto que combine cosas que estaban de alguna manera en tensión y que ahora están hibridadas, es difícil de plantearlo a nivel político. O sea, mi impresión es que todos estos cambios, una de las cosas que hacen es comprimir el espacio de la política propiamente tal. Y de hacer, es de que la gente entiende que hay otras maneras. Antes, resolver los problemas de pobreza, resolver el problema de igualdad, resolver los problemas que tenían que ver con la calidad de la educación, etcétera. Casi todo eso podía canalizarse a través de proyectos presentados por los partidos políticos. Hoy día, eso no es así. Es decir, uno diría que la política, el espacio de la política, es simplemente, para bien o para mal, creo yo, pero es resolver lo que la gente busca, es que le resuelvan los problemas propios. ¿Eh? Es que resuelvan esos problemas, y que son, por supuesto, con principios muy distintos o a veces contradictorios el uno con el otro. Y eso hace entonces que la presentación de proyecto quede limitada a la idea de, mira, yo voy a resolver los problemas de esta manera o de esta otra manera. Elija usted. Y la gran pregunta de la política, que era, ¿qué sociedad se construye? ¿Qué fuera? Sí, yo estoy de acuerdo que esto genera, de hecho, por ejemplo, un giro como hacia la eficiencia, más que a la discusión sustantiva, por decirlo así. Y yo pensaría, una opinión muy personal, que probablemente gran parte de la habilidad de quien quisiera construir un proyecto de sociedad como convocante es la combinación de esos principios, de esos ejes. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que invitamos a un alcalde que de hecho goza de mucha popularidad actualmente, que es el alcalde Bodanovich, que fue a hablar a la universidad en la que trabajo, la Universidad de Diego Portales, y hicimos todo un debate en torno a, bueno, la sociología y su aporte al mundo contemporáneo. ¿Él es sociólogo? ¿Él es sociólogo? Sí, él es sociólogo de formación. Él es sociólogo de formación. Y fue ¿De muy dónde? ¿De interesante. dónde? ¿De la Universidad de Chile? No, yo creo que de la Católica. Ah, sí, 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 yo es de creo la que Católica. Es de la sí, Católica. sí. Y a mí me pareció muy interesante escucharlo en términos de una reflexión precisamente que él hacía desde su experiencia de la alcaldía, ¿no? De la alcaldía de Maipú, en torno a la importancia del principio de eficiencia. Y él decía algo que a lo mejor a la izquierda le costó, por ejemplo, él viene obviamente del mundo político de la izquierda, que le costó quizás por un tiempo como entender, y es que era muy difícil, por ejemplo, eh, convencer, por ejemplo, a los vecinos o hablarle a los vecinos de ciertos principios que a lo mejor para la izquierda eran muy importantes, como la igualdad o la fraternidad o la participación o, en fin, sea el principio que sea, sino al mismo tiempo se estaba preocupado de arreglar los problemas de las cañerías que impactaban como de manera muy concreta en la vida cotidiana de la gente. Entonces, él hacía precisamente una reflexión en esa línea, ¿no? Cómo quizás los proyectos políticos hoy día van a ser mucho más, los actores políticos van a ser mucho más juzgados por su capacidad de resolver problemas concretos que por su capacidad de levantar como agendas normativas, digamos, sustantivas, ¿no?
y yo pensaría que quizá en ese contexto, como usted decía, yo estoy de acuerdo, hay un desafío para la política de seguir como defendiendo la importancia de ese espacio. Que empieza a parecer un espacio como muy abstracto, ¿no? Para la realidad Claro. tan real, por decirlo así, de los problemas que está viviendo la gente, que suena una redundancia, pero lo que quiero enfatizar es que cuando hay gente con tanto desempleo, con tanto temor, con tanta precariedad y con vidas como tan duras, yo creo que ese es un concepto real que una vez se lo escuché a Danilo Martuchelli en un libro, me acuerdo, como la vida dura, ¿no? Tanta gente con una vida dura es difícil también sostener un proyecto o cualquier proyecto político que solamente se base en un principio abstracto. Y quizás ese ha sido un desafío en cualquier periodo de la historia, pero nos parece a nosotros, que en el caso al menos de la sociedad chilena, es algo que se está intensificando. Y nos parece interesante ponerlo sobre la palestra, porque ¿Cuál es dificulta la la vida. causa? ¿Cuál es la causa de, eh, de esta, de esta transformación estructural cultural, digamos, de esta cultura? eh, ¿Qué es lo que produce esta hibridación? ¿De dónde viene eso? Porque está claro el problema. Pero, ¿cuál es la causa? O, ¿cuál es la causa de lo de otra de los aspectos que usted señalaba como una de las dimensiones de la transformación cultural, que es el tema del problema de la dignidad? ¿Por qué se Sí, produjeron estos temas? ¿Por qué antes era de otra manera y ahora se han producido estos rasgos? ¿Dónde se podría ver la causa de eso? sí. Y, y mi impresión es que, pero eso, ustedes saben más de eso, pero mi impresión es que estas cosas no tienen vuelta atrás. Es decir, que esas causas estarán permanentemente y lo que tendremos es una sociedad que algunos sociólogos ni siquiera señalan que se puede llamar sociedad eso, donde este elemento fundamental, digamos, de eh, hibridación, de mezcla en un mismo individuo de demandas y visiones contradictorias, tiende a desaparecer, por decirlo así, lo que llamamos los proyectos ideológicos, etcétera. Eso llegó para quedarse. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es difícil pensar como en una sociedad que después como que se homogenice, ¿no? O se organice. Me cuesta verlo. Evidentemente también es difícil pensar como que hay una causa particular de la hibridación. Pero sí uno podría ir pensando en distintas causas, desde la exposición a muchísima información, a mayores niveles educacionales, eh, a también uno podría pensar una experiencia social concreta, tratando de llevarlo más allá, pensando en la vida cotidiana de las personas, una, experiencias sociales muy concretas en las cuales también las personas transitan permanentemente por esferas de la vida social que están cruzadas por distintos principios. O sea, eh, desde la experiencia, voy a ir a lo muy concreto, desde la experiencia de sentir la presencia del Estado, por ejemplo, cuando voy a un consultorio o cuando voy, por ejemplo, a una escuela y poder como desde valorar la presencia del Estado hasta también valorar la presencia del mercado cuando me da la impresión de que al pagar un poco más sí puedo obtener algo de mejor calidad. No sé si me explico, lo que quiero decir es, hay también una experiencia social concreta en la cual hemos estado viviendo, ¿cierto? En esferas de la vida social donde está conviviendo muchas veces eh, el Estado, los derechos, esta sociedad como más garantista, y por otro lado también esta sociedad que está diciendo esfuérzate, el mérito es importante, estudia, sale adelante, diferenciate. Entonces, yo creo que también estamos como viviendo en esa permanente como tensión, podríamos decir. Por un lado, como deseos de diferenciación, por otro lado, deseos de garantía mínima. Y en ese contexto, y yendo a la pregunta sobre dignidad que me hacía al principio, que fue algo que recuerdo conversamos también la otra vez en el capítulo, eh, la dignidad es un principio que a mí me parece muy interesante de mirar con detención, precisamente porque una de las hipótesis que venimos trabajando es que
cuando ese principio se moviliza de manera tan fuerte como se movilizó en el caso de la sociedad chilena, hay algo que está pasando que tenemos que mirar, ¿no? Y que si uno trata de mirar un poquito qué es lo que dice la gente cuando pide dignidad en distintos ámbitos de la sociedad, en general la demanda por dignidad está muy vinculada a la creencia, ¿cierto?, de que hay ciertos como mínimos que todos merecemos por pertenecer a una cierta comunidad, ya sea la humanidad o ya sea una comunidad política, ¿no? Que está muy asociada al principio de igualdad, de hecho, en un inicio, ¿no? Y tiene que ver con ese merecimiento mínimo, que es lo mínimo que yo merezco por pertenecer a esta comunidad compartida. Y esos sentidos del merecimiento son bien interesantes interrogarlos. O sea, ¿qué es lo que las personas creen que merecen? Por ejemplo, simplemente por pertenecer a la comunidad que se llama Chile, más allá de si son esforzados o no esforzados, más allá de si han efectivamente sido meritorios o no, si tienen dinero o no dinero, ¿qué es lo que todos merecemos? Y esos mínimos se tienen que negociar. Y cuando hay porque cambian, son contingentes, no, la dignidad es un principio que hay que traducir, no está, digamos, su contenido no está dado por sentado. Entonces una pregunta interesante es, ¿qué pasó que tanta gente, si pensamos en el 2019, por ejemplo, el caso de Chile, qué pasó que tantas personas quizás se sintieron interpeladas por esta idea de hay un merecimiento mínimo que no nos está llegando a muchos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y eso te lleva a pensar en mucho, de hecho, como en temas muy de contrato social. Así estoy hablando de algo como muy inherentemente sociológico, que tiene que ver, ¿no?, con cuál es esa, por ejemplo, infraestructura de derechos y deberes que nos hace sentir que vivimos en una sociedad justa. Y que eso se mueva tan fuerte es difícil. Y yo creo que, o sea, es desafiante, eso quiero decir. Y el hecho de que hoy día no estemos hablando de dignidad, sino de seguridad, no creo que signifique que esa demanda por dignidad haya desaparecido. Simplemente la seguridad sea un concepto, y el miedo en particular como emoción, yo creo que es un concepto que ha movilizado mucho más fuerte en este momento la conversación pública, pero esas demandas por dignidad yo creo que están latentes. Y en este contexto de hibridación que estábamos conversando, es desafiante traducirla. ¿Qué Ahora, significa la vida digna? claro, ¿Qué es la vida digna? claro, claro, porque además hay, en una época era posible en la teoría social decir, bueno, hay un principio o hilo conductor que organiza. Mm, ¿Ah? Es una herencia, digamos, del marxismo. Y yo tengo la impresión que eso no es así hoy. Sin embargo, hay múltiples principios. Y es muy difícil que un proyecto de sociedad dé cuenta. En las políticas uno puede decir ya esto y esto otro, pero en términos de proyectos, ¿cuál es la sociedad que mejora a esto? ¿Implica tener una idea de sociedad o más bien ir resolviendo problemas por problemas? Ahora, esto plantea, y aquí tenemos que ir terminando porque ya nos estamos pasando, esto plantea un tema que yo quería, lo planteé al comienzo, pero que quería preguntarle. Hay hoy día, mi impresión, una enorme dificultad de lo que llamamos progresismo o izquierda, que era dominante como Weltanschauung, como atmósfera cultural desde los 60 para adelante, o antes incluso, ¿eh? Con, por supuesto, algunas caídas, pero eso. Y hoy día lo que uno diría es que la noósfera o la atmósfera cultural, el espacio cultural, es mucho más del mundo de la derecha. Y uno puede decir que si uno examina los casos de Salvador, Argentina, Italia, para qué decir Estados Unidos, etcétera, y varios otros países, la derecha tiene proyectos. Uno puede decir, puede ser fatal, pero lo tiene. Y en cambio, la izquierda, que era la izquierda y el mundo progresista, que era la que
mandó en el siglo XX, otra cosa que no se realizara. Claro, no se terminó con el capitalismo y esas cosas, pero de alguna manera nadie discutía ciertos principios universales y era una derecha, digamos, a la defensiva, Mm. sin proyecto. Y hoy, un proyecto, a mi juicio, pero muy, muy cercano a los grandes autoritarismos de, del siglo XX, es lo que tiende a imponerse. Y la derecha aparece, la izquierda aparece también como reaccionando, manteniendo ciertos principios, y manteniéndose, pero que no logran decirle a la gente, bueno, por esto luchamos y vamos juntos. Mm, mm. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y ¿Y cómo creo lo, que, cómo lo soluciona? bueno, solucionarlo es difícil, porque creo que le exige también a los proyectos no autoritarios, vamos a decir, eh, sintonizar con temores muy legítimos de la población, sin, por un lado, desmerecerlo, y por otro lado, sin renunciar a las convicciones propias del progresismo, ¿ya? Y yo creo que en ese contexto voy a citar a una socióloga que a mí me gusta mucho, que es Eva Iluz, que Ajá. trabaja mucho el tema, ¿cierto?, como de las emociones, ¿no?, del capitalismo y toda esa dimensión emocional. Eh, yo creo que acá hay que pensar mucho en el tema del miedo, ¿no? Y bueno, hay muchas emociones, obviamente, en la vida social, pero la prevalencia del temor, que además la sociedad chilena es muy alto, sabemos eso. Temor al otro, estoy hablando temor al delincuente, temor al migrante, etcétera. Son emociones muy, muy preponderantes, muy paralizadoras y también muy movilizadoras a la vez hacia proyectos que prometen orden y autoridad. Y en ese contexto, creo que lo que ha pasado, me da la impresión, es que los discursos de derecha, y sobre todo los de derecha más extrema y más ligados a tendencias más autoritarias, han sido más creíbles en su promesa de solucionar de manera eficiente esos temores que a tantas personas las tienen quizás como acongojadas en sus vidas cotidianas. Eh, Haciendo también que muchas personas quizás en algún nivel estén dispuestos a transar, esa es la parte difícil, a transar ciertos principios que antes les parecían muy importantes, como respeto a los derechos humanos, incluso como libertades personales, en pos de esa seguridad inmediata. Eh, y yo creo que gran parte, me parece a mí, del desafío para el progresismo, y que yo creo que en el caso del gobierno anterior en Chile, yo vi ese gesto, no sé si funcionó, pero vi ese gesto, ¿ya? Es sintonizar con esos temores sin desmerecerlo, porque desmerecer el temor es muy complejo. Yo creo que muchas veces la izquierda también caía quizá en ese error, me parece a mí, o el progresismo, en desmerecer esos temores como si no fueran suficientemente relevantes, ¿ya? Entonces, acá el desafío es como no desmerecer ese temor, no desmerecer la dificultad que le puede, por ejemplo, imponer en la vida cotidiana la diversidad cultural a las personas. Y en vez de simplemente tratarlo, por ejemplo, de xenófobos, darse cuenta de que es complejo cuando tu entorno cambia, cuando tienes que compartir el consultorio, compartir la escuela, compartir el transporte público, compartir la calle con personas que antes no compartían. Entonces, empatizar con esas como dificultades cotidianas concretas y desde ahí poder marcar con claridad un horizonte donde podamos resolver esos problemas, pero sin transar principios básicos que para el progresismo son súper relevantes, como la defensa de los derechos humanos y la defensa de la dignidad común. Ese movimiento es muy difícil. Ojalá alguien logre hacerlo, digamos. Yo no sé si tengo la respuesta de cómo se hace, pero ese es el gesto que uno esperaría, me parece a mí, de un proyecto que busca hacerse cargo, por un lado, de los dilemas cotidianos muy reales que vive la gente, sin transar principios básicos que podrían producir problemas muy complejos, como pérdidas de libertad muy severas en la sociedad, y que son un riesgo muy real del autoritarismo de lado y lado, o sea, de autoritarismo de izquierda y autoritarismo de derecha. Yo creo que, muchas gracias por... yo creo que el y tampoco se sabe mucho cómo, pero yo creo que todos estos cambios culturales, que también, y también uno los puede ver en los estructurales, por ejemplo, con el tema de las redes y de las redes virtuales, digamos, es que en el fondo la idea de una comunidad, de una sociedad
nacional o plurinacional, pero de una sociedad propiamente tal, tiende a desaparecer. Y tiende a desaparecer, y además las soluciones posibles, muy pocas de ellas son a nivel nacional. La crisis climática no la va a resolver a nivel nacional. Digamos, ciertos aprendizajes de la humanidad respecto a la diversidad, tampoco se avanza un poquitito a nivel nacional. Y yo creo que todo el tema de la inteligencia artificial, dominado por ciertos poderes identificables, digamos, es un fenómeno transnacional. Entonces, hay de todas maneras que ayudar a reconstruir una comunidad. Pero y eso también es una discusión que tiene que ver con una dimensión casi, no sé, como ontológica, en el sentido como de también como relevar o recordar permanentemente la relevancia de los vínculos sociales y de la construcción de sociedad. Yo creo que eso es algo que quizá también ha faltado, ¿no? Y claro, es difícil porque en el contexto de problemas concretos a veces parece algo como abstracto, pero en realidad la creación de sociedad, la creación de comunidades fuertes, de los vecinos trabajando juntos, en fin, de todo como lo que producen los vínculos, es algo que también es bien concreto en la vida de las personas. Y yo creo que esa también es una vía, ¿no? Reiterar, ¿no? La necesidad de la sociedad y la imposibilidad de no seguirla construyendo, porque es una sociedad de puros individuos, digamos, como que no cohesionados, que no comparten ciertos principios comunes, una sociedad completamente inviable. Y es relevante hacer esa conversación. bueno, muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros en esta conversación sobre las grandes transformaciones del mundo actual, sus distintas alternativas, los cambios culturales, que forman parte de una conversación fundamental hoy día, y en la cual las investigaciones que se están realizando en distintas partes, entre ellas fundamentalmente lo que ha aportado el proyecto de la Fundación Frisever, junto a muchos investigadores, para discutir eso, como también lo hace el proyecto de futuro, el Congreso Futuro, que yo creo que es una de las grandes invenciones que se han hecho en este país. También lo hace Puerto Ideas desde otra perspectiva, pero que son precisamente reflexiones sobre nuestra condición actual y cómo las vamos transformando y juntando gente de muy distintas trayectorias, tanto intelectuales como ideológicas. Bueno, es decir, estamos en una época parecida al final del siglo XVIII, cuando hay que repensar lo que viene. Hay máquinas, hay industrias que aparecen, hay la Revolución Francesa, etc. Bueno, y estas cosas están transformando, además con la crisis climática y con la inteligencia artificial. El gran problema que se plantea es la transformación de la humanidad. O sea, un cambio civilizatorio que recién está comenzando, quizás. Bueno, Sin duda, sin duda. muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.